וידבר אדוני אל משה לאמור, כי תמצא את ראש בני ישראל לכודן בינתנו איש כופר נפשו לאדוני, ביקו אותן ולא יהיה בהן נגד bicó otan. Habló el Eterno a Moshe Lemor. Vaidaber Adonai, el Moshe Lemor. Habló el Eterno Moshe para decirle Kititza et Rosh Bene Israel. Kititza, cuando cuentes, cuando hagas un censo, cuando tomes la cuenta, dice et Rosh Bene Israel, de los cabezas de Israel. Aclara, de los cabezas de Israel, no de todo el pueblo. Et Rosh Bene Israel, Likux en Benatun Ish. Todos los varones, los cuales sabemos que eran de 20 años para arriba, esos 20 años para arriba eran los asignados a la guerra. No eran contados menores de 20 años, no eran contados, incluso también ya había en otras perashas se encuentra que de 50 años ya había una terminación, ya no se podía tener la misma capacidad que los jóvenes. Entonces esta perashá nos lleva a entender algo. ¿Cuál? Lo siguiente, lo que nos habla posteriormente. Cuando cuentes a los hijos de Israel para hacer un censo de sus familias, dará cada uno de ellos un aporte simbólico a Elohim para ser contados y no haya desgracia. En algunas versiones dice mortandad, plaga, entre ellos al ser contados. ¿Por qué razón tenía que existir esto? ¿O qué tiene que ver? ¿O qué es lo que está ocurriendo aquí? Que para un acto tan sencillo como contar a los cabezas del pueblo puede infringir en que exista mortandad, una desgracia, una plaga. ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí? Aquí vamos entonces a entender. Todo esto viene desde atrás, desde el Bereshit, desde el comienzo. Bereshit, capítulo 15, en el Pasuk 5, nos da una referencia a esto y de ahí vamos a partir. 15:5 de Bereshit dice de esta manera: mira ahora las estrellas, si las puedes contar. O en otra ocasión se habla de contar la arena de la... ¿Se podrá contar? No se puede contar las estrellas de igual manera, no las logramos contar, no se puede contar. Tu descendencia será semejante a ello. Tu descendencia no se puede contar. Algo que es simbólico lo está llevando a lo literal. Vamos a verlo entonces a través de la escritura y vamos a entender si es lo que les estoy hablando o me estoy yendo a un extremo, ¿no? Vamos a abrir el primer libro de Crónicas, el capítulo 27, 23 y 24. Y no tomó David el número de los que eran de 20 años abajo, por cuanto el Eterno había dicho que él multiplicaría a Israel como las estrellas del cielo. Joab, hijo de Sarbia, había comenzado a contar, pero no acabó, pues por esto vino el castigo sobre Israel, y así el número no fue puesto en el registro de las crónicas del rey David. Sí concuerda con lo que le estoy diciendo, ¿no? Está diciendo el por qué. Porque el Eterno había dicho a Abraham que su descendencia, es decir, un respaldo a lo que siempre se ha hablado. Aquí encontramos uno que no aparece en los 613 misbot, pero es una ordenanza, no poder contar el pueblo de Israel. No se cuenta, no se puede contar. Aquí hizo un censo David, ahorita vamos a regresar a donde una vez hizo el censo de todo el pueblo y qué fue lo que trajo. Aquí estamos hablando que ya pasó un tiempo. ¿Por qué no lo contó? No contó a los menores de 20 por esta razón. Y dice el motivo por qué. Por cuanto el Eterno había dicho que él multiplicaría a Israel como las estrellas del cielo. Y Joab ya estaba contando, quiero pensar que ya estaba contando a los menores de 20 y detuvo, porque recordó que esto hizo. Vamos a regresar en ese mismo libro, el capítulo 21, 1. Pero Hasatán se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Y dijo David a Joab y a los príncipes del pueblo:
y haced censo de Israel desde Beersheba hasta Dan, e informadme sobre el número de ellos para que yo lo sepa. Y dijo Joab, añada el Eterno a su pueblo 100 veces más. Rey, señor mío, ¿no son todos estos siervos de mi señor? ¿Para qué procura mi señor esto, que será para pecado a Israel? Claro, aquí hay una discrepancia con el segundo libro de Shmuel, capítulo 24:1, porque encontramos algo diferente. Aquí vamos a hablar la palabra, lo que está traducido ahí como Satanás, ya lo hemos ministrado. No todas las veces que aparece la palabra Satán podemos decir lo que conocen como el Satán. La palabra Satán significa adverso. Es decir, traduciéndolo correctamente podría decir, pero lo adverso, la parte negativa de David Amelech lo levantó, lo incitó a hacer censo. No culpando a un personaje de que hizo con David eso, sino la parte negativa de David incitó a hacer el censo. Y lo vamos a corroborar en el segundo libro de Shmuel 24:1. Volvió a encenderse la ira del Eterno contra Israel, e incitó a David contra ellos a que dijese, ve, haz un censo de Israel y de Judá. Es el mismo relato, continúa el versículo 2 y el 3. Dijo el rey a Joab, general del ejército que estaba con él, recorre ahora todas las tribus de Israel, desde Dan hasta Beersheba, y haz un censo del pueblo, para que yo sepa el número de la gente. Joab respondió al rey, añada el Eterno tu Elohim al pueblo 100 veces tanto como son, y que lo vea mi señor el rey. Mas, ¿por qué se complace en esto mi señor el rey? Ahora vamos a ver. Con esto completamente ya estamos descartando que el personaje del Satán hiciese esto, pero también ahora nos está diciendo aquí lo contrario. Que el Eterno mismo incitó a David a que hiciera esto. La respuesta está en lo primero que les dije. La parte, el Yetzer Hará, la parte negativa de David fue impulsada a hacer esto. Y el Eterno concedió que esto sucediera, diciendo así. Volvió a encenderse la ira. ¿Por qué concedió que esto sucediera? Como concedió que Nabucodonosor viniese y los llevara cautivos. Como concedió mismo se levantara un paró que no conociera a Joseph e hiciera con ellos estragos. Así, de esta manera también concedió, ¿para qué? Para hacer una corrección en su pueblo. Voy a conceder que el Yetzer Hará de David Amelech se levante en sí mismo, tome dominio de él, para darle una corrección. El padre que ama al hijo le corrige, el que llama le azota. Está azotando, está corrigiendo a Israel, su pueblo, su primogénito, lo está educando, está concediendo que el Yetzer Hará de David Amelech de rienda suelta para traer un castigo. Y con esto entonces nos da a entender por qué cuando cuentes Kitizá es cuando cuentes tú, vas a tener, y con todo y que solamente cuentes a los cabezas de 20 arriba, vas a tener que dar corbán, vas a tener que dar una ofrenda de cada uno, la mitad de un shekel, la mitad de ello 20 jeras vas a presentar para que no pase ¿qué? No pase mortandad. ¿Sí? Sabemos el relato posteriormente en Shmuel, el capítulo 24 nos viene posteriormente. ¿Qué decides? Le pone pestes 3 días, perder la guerra por 3 meses, que haya 7 años hambre sobre la tierra. Él decidió es que en manos de hombres no tengo un buen masal, un buen destino. Necesito aquel el cual se le presentó a Moshe. ¿Quién era? Benévolo, el piadoso, el misericordioso, el que era lento para la ira, el que se arrepiente del mal. Yo necesito de él para salir de esta situación. Entonces ahora vamos a entender un poco más, vamos a comprender qué conlleva o por qué la prohibición esta. Incluso palabras tan sencillas, un pasú cambió la historia de la descendencia de Abraham. Posterior a decirle, pasú 5 de Bereshit 15, tu descendencia será como las estrellas del cielo,
Pregunta Abraham, ¿en qué conoceré que heredaré esta tierra? ¿En qué conoceré? Ah, mira, te lo voy a explicar, claro. Pasa el sacrificio, los animales separados, pasa el Eterno, confirma el pacto con él, y te voy a decir una cosa, de cierto tu descendencia será esclava en una nación extranjera. Voy a hacer estragos con ella, posteriormente yo voy a dar lo que corresponde a aquella nación que maltrate tu descendencia. Pero aquí está la respuesta. ¿En qué conocerás? Esto te va a quedar muy claro, Abraham. Estamos hablando al que llaman padre de la fe. Estamos hablando que al que creyó en Elohim le fue contado por justicia. Hizo una pregunta de esta índole. Ahora vamos a ver por qué tiene la importancia de no contar, o en otras palabras, ¿qué es esto? ¿Qué significa todo esto, no? Partieron los hijos de Israel de Ramesés a Sucot, como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. También subió con ellos grande multitud de toda clase de gentes y ovejas y muchísimo ganado. Nomás sí da una cifra, pero no está dando, si sin contar, no está dando la cifra completa. Bueno, es que aquí sí les permitió, o por qué se da esta cifra. No se dan cifras. Una totalidad no se da. Tenemos también la excepción de Bereshit 46:27, cuando Joseph manda a traer a Jacob 70 personas, nos da la cifra. Pero ahí todavía no procedía a empezar a multiplicarlo. Prácticamente 70 personas, como lo decimos en las festividades que nos presentamos, diciendo, un arameo quiso hacer perecer a mi padre, y bajó Jacob a Misraim, siendo poca gente, un puñado de peregrinos, siendo muy pocos. Es decir, ¿por qué aquí sí da la cifra? Porque aún no había acontecido la multiplicación de Israel. Incluso era más prudente que se diese una cifra para saber cómo es que esos pequeños se habría de multiplicar. Como la cifra que acabamos de leer en Shemot, si no se hubiese dado una cifra de 70 personas, al salir todas estas personas de Misraim, dirían, pues bueno, ¿qué tanto multiplicaron? ¿Qué cifra fue la que entró? Por eso es el detalle de 70 personas. Por ello, Kitizá, dar el pago de rescate para que no exista mortandad, para que no venga el mal, porque tan solo empezar el conteo trae el mal. Hay otra parte en Bamidbar 1:46 al 51, otro censo que hubo y da cifras un poco más por tribu. Pasuk 1 de Bamidbar, Pasuk 1:46 al 51. Fueron todos los contados 603,550, pero los levitas, según la tribu de sus padres, no fueron contados entre ellos. Porque habló el Eterno a Moshe diciendo, solamente no contarás la tribu de Leví, ni tomarás la cuenta de ellos entre los hijos de Israel, sino que pondrás a los levitas en el tabernáculo del testimonio y sobre todos sus utensilios y sobre todas las cosas que le pertenecen. Ellos llevarán el tabernáculo y todos sus enseres, y ellos servirán en el campamento y acamparán alrededor del tabernáculo. ¿Sí? Aquí encontramos otra cifra, pero no encontramos la cifra con los leví. Claro, ya está un poco, bueno, nos falta una tribu, pero a fin de cuentas no tenemos la cifra. Y a fin de cuentas aquí quien les está permitiendo o está pidiendo una cuenta es el Eterno, como la que está pasando aquí. Quizá. Pero bueno, aquí no le está ordenando, es cuando hagas la cuenta. Y tuvo que ver la cuenta porque ya en la perashá siguiente, ahí está el conteo y aparece cuánto se aportó para el mobiliario del recinto sagrado. ¿Qué podría significar o contar a Israel? Es equivalente a dudar de Elohim, que acrecentaría a su pueblo como las estrellas del cielo. O sea, ¿a qué equivale contar a Israel? A dudar que acontezca este hecho. Bueno, creo que si contamos a Israel, es muy pequeño con otras naciones. No cabe eso, no cabe ese pensamiento en Israel de contar, porque puede, dice, traer, dice, plaga, puede traer mortandad, y lo vemos en los tiempos de David Amel. Aconteció porque hizo esto. Claro,
Bueno, pero es que si lo permitió Elohim, ¿por qué es que pasa esto? Pero a fin de cuentas, algo que existe que se llama Bejirá Hokshin. Si el Eterno concede, les voy a hablar de esto, si me da tiempo ahorita y si no la siguiente semana, lo que es el libre albedrío. Él podía la opción de escoger. El Eterno le concede que haga esto, que tome esa mala decisión, que le dé rienda suelta y etc. hará. Pero Bejirá Hokshin tenía la Bigamele y lo tiene todo ser humano, aún no conocedores de Torah. Tienen la opción del bien y del mal escoger. Entonces, contar el pueblo, o no solamente contar el pueblo, cuestionar, preguntar, poner en duda o refutar completamente en contra del poder de Elohim, atrae desgracia, atrae tragedia. ¿Qué como castigo? No, como muestra del poder de Elohim. Esta enseñanza no es algo nuevo para nosotros. Esa enseñanza en los tiempos de Mashiach, que estuvo sobre la tierra implantando sus enseñanzas, es una enseñanza que dejó en Israel, es una enseñanza que dejó a Israel como un legado de conocer. Él habló, Mattai capítulo 12, pasuk 31 y 32, nos habla acerca de esto. Nos habla acerca qué es esto. Si recordamos que es Ruach, es poder, es lo que encontramos como poder, ¿sí? Y si estamos hablando el Ruach de Kedushá, el Ruach HaKodesh, el Ruach de Kedushá es el espíritu, la fuerza, el que está en el eterno de santidad. Y Ruach HaKodesh es el poder santo, o el poder del santo. Dice de esta manera: por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Ruach HaKodesh no le será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero al que hablare contra el Ruach HaKodesh, no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. El que cuestionara o hablare contra el poder de Elohim, vamos a contar a ver si es cierto que los va a multiplicar. Esa blasfemia, esa palabra mala, dice, no le será perdonada, ni en este siglo, ni en el venidero. Cuestionar el poder de Elohim, es lo que nos está diciendo aquí. Está tomando esta enseñanza, está yéndose hasta Bereshit, está pasando por lo que aconteció en el pueblo de Yehudá en los tiempos de David Gamele. El blasfemar. Adelante en este pasú que leímos, acabando de dar este mensaje, dice: de toda palabra ociosa que hablare el hombre, ha de dar cuenta. Y a veces se puede tomar muy literal de decir, ahorita se juntaron unos hermanos, no estoy diciendo que esté bien, pero están hablando sandeces, están hablando ociosidades y piensan que ese tipo de cosas. Pero si nos está hablando de este relato y automáticamente nos empieza a hablar, dale secuencia, hermano, por favor, 33 al 37. O haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conocerá el árbol. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno, del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo, del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado. Sí, pero aquí está hablando del tema que está hablando, es una secuencia. Por eso aclaré, no digo que esté bien, pero probablemente se juntan unas dos personas y están hablando sandez, están hablando cosas no tronerías, están hablando cosas no correctas. Y eso es otra cosa, no puede salir de una fuente agua dulce, agua amarga. Eso lo habla Jacob en su capítulo, su carta, en el capítulo 3. Pero aquí está hablando de este tema. Aquellos nacidos de Elohim, aquellos Israel, aquellos pueblos de Elohim dan sus frutos y hablan de las maravillas de Elohim, hablan del poder de Elohim, testifican del poder de Elohim, anuncian del poder de Elohim, son testigos fieles de las obras y del poder de Elohim. Es lo que está diciendo.
Aquel que no es, está dentro del pueblo, pero que no testifica, que no habla que no es testigo del poder de Elohim, por sus mismas palabras, ¿qué le acontecerá? Dice, será justificado, será condenado porque no testifica del poder de Elohim, del Ruach HaKodesh, del poder del Santo. No testifica de ello. Toda palabra ociosa, dice, ha de dar cuenta. Toda ofensa será perdonada, pero esta ofensa es la importancia aquí, Perashá Kititza, cuando cuentes, cuando llegue a acontecer que tengas que contar a los cabezas, y hay veces que se tiene que topar con eso de contar. Vamos a ponerlo Gedeón. ¿Cuántos hombres tienes? 10,000. No, son muchos. Son muchos. Son demasiados. No sea que después, dice, Israel se vanaglorie y diga, como somos fuertes y somos muchos, por eso vencimos. No, llévamelos al agua. La historia ya la conocemos. Al final de cuentas, con 300 hombres se va. Hombres que fueron contados. 10,000 que fueron contados. Pero a fin de cuentas se tiene que topar con contar. Como en el conteo cabe la posibilidad o está pisando terrenos que no debe pisar, de llegar a decir, bueno, pues de una vez cuento todo, si ya conté los cabezas, o más o menos le puedo calcular, si son tantos cabezas, vamos a hacer un esquema de 5 por familia, tantos, no, detente tantito, solamente con los puros cabezas que cuentes, ya puedes ocasionar una tragedia, por lo cual tienes que presentar corbán. No vayas a pisar otros terrenos, no te extiendas hasta allá, no sea que hables palabras ociosas, no sea que llegues a blasfemar contra el poder de Elohim, es lo que él está diciendo. Quizá cuando cuentes, cuando te topes con llegar a contar. Ahora bien, posterior a el censo del pueblo, habla de elementos necesarios para el recinto sagrado, que es la fuente de cobre, el aceite y el incienso, que es el nejoshe, por eso les digo cobre, no es bronce, es nejoshe. ¿Sí saben qué es nejoshe? Es cobre. O el, ¿cómo se dice aceite? Shemen. Y el incienso es más común, Ketorah. 3 elementos para el recinto sagrado. Y otros más, pero en esta perashá nos habla de 3 elementos. Si ponemos atención a estos elementos, solamente nos da las medidas, pero no, solamente nos da las medidas para el aceite, pero en el Ketorah o en el lavatorio o en la fuente de cobre no nos da medidas. Como es decirlo, el altar del incienso sí tiene medidas, sí dice, igual tiene unas varas también para cargarlo y todo. Pero esta fuente de cobre, esta fuente no tiene medidas. El incienso no tiene medidas, tiene elementos, pero no tiene medidas. No sé si pusieron atención a ello. El aceite sí da medidas, da elementos y da medidas. Ahora, vamos a sacar una enseñanza de esto. No vamos a inventar, sino vamos a tratar de ver una enseñanza en esto. Y con ello vamos a ayudarnos con la palabra que tenemos en este año. La Torá es eterna. La Torá es para todo tiempo, ocasión. Y lo respaldamos con Timoteos. Útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir. La frase que obtuvimos este año, al término y comienzo de la Torá es para todo tiempo. La Torá es eterna. La Torá la puedes acomodar en toda circunstancia de tu vida. Te puede servir como una enseñanza, como una solución. Para todo te puede servir. ¿Y qué encontramos en estos 3 elementos? Los cuales uno sí me da medida y 2 no. El que me da medida, me da exactamente la medida. El aceite alumbra, me da una medida. No puedes brillar más de lo que debes de brillar. No puedes sobrepasar a querer brillar más allá de lo que debes de brillar. Tienes una medida. No trates de alcanzar a brillar al otro o rebasar a otro. Tú tienes una medida. No trates de brillar o de resaltar
porque tú tienes una medida. A cada uno se nos da una medida. Unos destacan de una manera, otros destacan de otra, unos en un área, otros en otra. No trates de elevarte, no trates de brillar tanto. Por contrario al ketoré, al incienso, no hay medida. No ceses de elevar buenas acciones. No ceses de elevar también, y Galú nos da una referencia al ketoré simbolizándolo con la plegaria, pero aclara. Y Galú nos dice, el ketoré, el incienso, son las plegarias o oraciones de los justos, no de cualquiera, de los justos. ¿Y qué nos hace justos? Guardar al pie de la letra los mismos. Si no lo estás guardando justos, entonces quiere decir que no eres justo y por ende también tu incienso no es el que está siendo elevado o no estás elevando nada. No hay límite, no hay medida, no es suficiente todo lo que tú eleves. No ceses, no te canses, no digas ya es suficiente. Aún puedes elevar más cosas, aún puedes elevar más acciones. Para ello no hay medida, para eso no hay medida. Eleva mucho el lavatorio. Era con características a las vestimentas que aprendimos la semana anterior. ¿Cuál era el propósito de las vestimentas? Para que no mueran. Exactamente. Este lavatorio tiene el mismo propósito, para que no mueran. No es suficiente, no hay una medida para lavarse. El que se santifica, santifíquese más. No hay una medida para lavarse, para que no mueras. Y 2 veces lo repite en ese mismo instrumento, en ese mismo accesorio del templo, lo vuelve a repetir 2 veces con referencia a él, para que no muera. No hay un límite para lavarse. Bueno, es que ya me limpié, ya me purifiqué, no hay un límite. Por eso no da medidas para ello. Claro, repito, la Torá es para todo tiempo, para toda ocasión, útil para instruir, para redarguir, para enseñar, para corregir. Tenemos en la Torá todo, y de aquí vamos a aprender algo, que no tratemos de brillar más de lo que debemos, del brillo que se nos ha dado. Hay una medida. No tratemos de pensar que hemos elevado mucho cuando nos falta aún más. No hay un límite. No pensemos que hemos lavado suficientemente nuestra persona. No hay medida. No es suficiente lo que hemos lavado. El aceite tiene una medida precisamente porque no puedes elevarte más. Y esto tenemos una referencia a lo que es Yehezkel capítulo 28, pasuk 15 en adelante. Claro, este capítulo 28, existe una discrepancia ahí. ¿A quién es a quien se dirige ese mensaje? Que a Satán, que a un rey. No vamos a entrarnos el tema de este día. Lo cierto, lo importante es que a alguien, a un individuo, a una persona, a alguien le es dirigido este mensaje. A esta persona, ya sea quien sea, a quien se dirigió este mensaje, le son dirigidas estas palabras. Capítulo 28, pasuk 15 al 19, nos habla de esto. Tú eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad, por lo que yo te eché del monte de Elohim y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra. Delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillaban sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Aquí pasó algo. Su hermosura, su brillar, pero dice, yo saqué fuego de ti, el cual te consumió. Aquello lo cual que tú brillabas mucho, que te elevaste mucho, que te enalteciste mucho, hizo que te consumiera. Eso mismo hizo que te quemara, eso mismo hizo que yo te consumiera y que yo te echase fuera. Te elevaste mucho, te ensoberbeciste, tomaste una actitud que no debías tomar,
y por eso yo te echo de delante de mí. Israel debe saber cuánto es que puede brillar, cuánto es que puede alumbrar, porque si alumbra demasiado, no nos vamos a desviar a otro concepto de ser luz, ese es otro tema, lo estamos enfocando en cuestión de una más alta autoestima de la que uno deba tener. Es bueno, entonces, ¿qué nos llamó a ser luz? Vosotros sois la luz del mundo. Estamos hablando de otro tema, ¿no? Estamos enfocándonos en cuestión de la elevación, de tener una autoestima más elevada de la que debemos tener. Con ello, vamos a casi concluir esto con la persona que tiene el poder de Elohim, cree en el poder de Elohim, testifica del poder de Elohim, sabe las medidas necesarias y con ello se puede convertir en un siervo de Elohim. Y para ello vamos a entrar un poco en esto. Esto nos lleva a que los que construyeron el recinto sagrado fueron Bezalel, Aholiab. Capítulo 31 habla acerca de que ha llamado a Bezalel, Aholiab, pero no solamente estos dos personajes hacen la construcción de todo ello, sino tienen ayuda. Y dice el texto, Ubilek kol jajam leb natati jokma. Natati es de entregar. Entregué jokma. Pero ¿a quién entregó? Natati jokma. ¿A quién le entregó? No a cualquiera le entregó. No llamó a cualquiera al servicio de la construcción del recinto sagrado, sino a dos varones que asignó como cabezas, como ingenieros, por decir de esta manera, que los llenó de sabiduría y les dio destreza para todo ello, todo proveniente de él, y varones que tuviesen sabiduría, como lo dice el Mishle 9, 8 y 9. Con esto creo que nos va a dejar comprender más lo que es este pasaje. 9, 8 y 9. No reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Corrige al sabio y te amará. Da al sabio y serás más sabio. Enseña al justo y aumentará tu saber. Da al sabio y será más sabio. Enseña al justo y aumentará el saber. Al que no tiene jokma, o al que no tiene un corazón, dice, creo que en algunas traducciones, a los que de ánimo, pero el ánimo puede, o sea, es el corazón, pero el ánimo a veces puede llevar a una emoción, no a un llamamiento. Una cosa es un llamamiento de Elohim, una cosa es que te dé Elohim la sabiduría, y otra cosa es la emoción del corazón, como dice también en Mishle, la suerte, el masal, el destino, se echa en el regazo. Más del eterno es la decisión de ella. Tú en tu corazón puedes divagar, tú en tu corazón puedes volar y construir castillos y puedes hacer mil cosas, pero del eterno es la decisión de todo ello, para un llamamiento y para todo lo que vas a hacer en tu vida. El corazón puedes hacer demasiadas cosas. El corazón nace en los hurtos, los homicidios y más cosas, el ánimo el cual tú tienes, pero del eterno es que se den. Pero cuando hay jokma, o cuando hay un corazón lleno de jokma, el eterno le dio en esta ocasión natati jokma, entregó más sabiduría para que fuesen más sabios. Fue lo que hace en esta ocasión el eterno. Ya tienen sabiduría, y una de las enseñanzas de Mashiach son ellas: al que tiene se le dará más, y al que no tiene, aún lo poco que tiene le será quitado. Estaba hablando de esto, estaba hablando un rabino de Israel, cosas de Torah, estaba hablando cosas y lenguaje que entendía un pueblo. Entonces con esto creo que podemos ir ya en un rumbo a saber cómo es que es un siervo de Elohim, que ya conoce esto, que no duda primeramente del poder de Elohim, que conoce, sabe las medidas y que sabe perfectamente que la sabiduría proviene del Eterno, el llamamiento proviene del Eterno. Hay una frase que destaca en Israel: 3 cosas llama Elohim. Y es esta la frase: 3 cosas llama Elohim: la abundancia, la escasez y a su ministro, o a su siervo, o a sus servidores. 3 cosas llama el Eterno. Él llama a sus servidores. No se llaman por sí mismos. Y esto lo confirma. Esto lo confirma él. Cuando él llama a sus servidores,
lo confirma. ¿Y lo confirma de qué manera? Porque puede decir, como les decía hace un momento, el corazón te puede llevar a decir, es que yo sentí de Elohim, o me llamó Elohim, o me confirmó. Ah, correcto. Para que tú tengas la mayor confirmación de ello, de antemano, servidores anterior a ti ya lo tienen confirmado. ¿Cómo? Pasuk 2 del capítulo 31 de Shemot dice, mira que yo he llamado. Le avisa antes. O sea, por si llega a venir Bezalel o Aholiab a decirte que yo los llamé, tú de antemano ya sabes. O sea, ya tienen confirmado esto. No te puede venir uno a decir, mira, a mí me llamó el Eterno a que le sirva. De antemano el anterior a él o los anteriores a ellos lo tienen por confirmación. Le dice a Moshe, Re, ¿sí recuerdan Perashá? Re, ¿qué significa? Mira, Re Karati. Kara es de llamar, ti, para mí. Re Karati, mira que yo he llamado a Bezalel. Beshem Bezalel, lo he llamado por su nombre. Es decir, quiero pensar que estaba, no sé si dormido o despierto, Bezalel. Y le dije, como cuando llaman a Shmuel. Shmuel, mira que lo he llamado por su nombre. Como si escucháramos Diego, Antonio, Miguel Ángel. Ven a hacer esta obra. Y lo tiene confirmado el otro. El que está también en esa misma obra, el que está haciendo ese diseño, lo tiene confirmado. Mira que yo lo he llamado por su nombre, para que no tuviera duda de que si le estaba yo hablando a él o al de al lado. Lo he llamado Karati, para mí, por su nombre. Lo nombré y lo traje, entonces lo tengo ya. Pues no fue una emoción de este varón, mira, yo te lo voy a enviar, él va a hacer el diseño. Y este diseño, aparte de que ya se lo confirmó a Moshe, que es su servidor, también se lo confirman tanto a Aholiab, Bezalel y los sabios de corazón, que se les añadió más sabiduría, se lo confirman. Lo vemos en Perashá Pekudei, al terminar Sefer Shemot, el capítulo 39, Pasuk 43, cuando dice que le presentan el mobiliario, todavía no armado. Mira, esta es el lavatorio, esto, mira las cortinas, mira las vestiduras. Dice que se quedó maravillado Moshe. El diseño como le habían mostrado en el monte, en lo alto, y los bendijo. Confirmaron que eran llamados de Elohim. Que hubieran llegado con otro diseño, o Moshe no era llamado, o estos no eran llamados. Cuando hay discrepancias en medio de un pueblo, unos piensan de una manera y otros de otra. Uno no es llamado y el otro sí, o probablemente ninguno de los dos sea llamado, porque hay error. Adonai Echad es uno. No puede haber dos pensamientos, no puede haber, como lo que vimos en la Haftarah. Eliyahu hace una pregunta: ¿hasta cuándo vas a continuar bailando? Dice en otras versiones dice diferente, pero en la versión que el Humash dice: ¿hasta cuándo estarás bailando entre dos pensamientos? ¿Hasta cuándo va a estar bailando? ¿Qué podríamos entender por bailando? Tantito voy acá con el Eterno y tantito voy para acá con los Baales. Dígase a lo que tú le quieras llamar Baal. Dígase a lo que tú le has asignado que sea tu ídolo, que sea lo que tú sirves, a lo que te quite de servir íntegramente con las medidas necesarias a tu Elohim. Dígase lo que sea. ¿Qué es aquello lo cual estás haciendo tú? ¿Tienes la dirección? ¿Sabes y testificas del poder de Elohim? ¿Sabes hasta dónde te puedes elevar? ¿Sabes que no es necesario todo lo que elevas al Eterno en cuestión de servicio, de cosas gratas? ¿Sabes que no es suficiente cuanto te laves? ¿Y sabes que el llamamiento de Elohim es confirmado en el corazón y no por emoción? Eso te lo confirma y se lo confirma a los demás para que sepan que te llamó, y da muestra, y al final tú también lo confirmas. El diseño es igual, el diseño no es diferente, ¿sí? Entonces, contar el pueblo de Elohim, en otras palabras, es dudar de su poder. No te eleves sin medida, sino lévate con una medida buena,
con acciones buenas, nunca veas suficiente lo que elevas al Creador.